invitamos a que sigas nuestro programa a través de las redes sociales. Con la ley en la mano oficial. 31 de mayo, proclamado por la OMS como el Día Mundial sin Tabaco. El lema del 2018 es Tabaco y cardiopatías, haciendo un llamado a gobiernos y sociedades para reducir los riesgos de salud cardíacos causados por el consumo de tabaco. En el cultivo de tabaco se utilizan sustancias tóxicas que contaminan el agua y causan desertificación. Así que no solo dañas tu cuerpo, sino también el medio ambiente. Te invitamos a luchar por un mundo sin tabaco. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una vez más te damos la cordial bienvenida a tu programa Con la ley en la mano oficial. Fíjense que tenemos unos temas muy interesantes, tan interesantes que no te lo puedes perder. La superación personal. Pero además vamos a tocar temas de salud. Y hablando de salud, queremos a todos nuestros amigos en redes sociales comentarles que tengan cuidado con este fenómeno de esta onda de calor tan fuerte que se está viviendo en nuestro país, para que no les dé ese famoso golpe o choque de calor que afecta a la salud de la gente, a la salud de todos aquellos que tenemos que andar caminando en la calle. Cuídense, hay que usar gorra, sombrero, lentes, bloqueador solar, hay que consumir mucha agua, hay que tratar de caminar en razón y medida de lo posible de cada uno, caminar por la sombra, es increíble. Y si no es necesario que salgan a las calles, que anden fuera de casa, de la oficina, caminando, por favor, cuídense. Es muy importante que su salud esté al 100. ¿Para qué? Para que su superación personal crezca, para que su persona cada día sea más positiva, sea mejor y sea más grande. Así empezamos este programa, esta transmisión de Con la ley en la mano oficial. Fíjense que el tema muy interesante que les comentaba yo es el de la superación. ¿Por qué tendrías que estudiar? Porque todos los jóvenes y todos en algún momento hemos dicho, ¿por qué tengo que estudiar? No, yo no voy a estudiar, no, yo no quiero estudiar, yo no quisiera. Pero cuando pasa el tiempo, que ya como nosotros ya nos vemos un poquito ya reflejados más grandes, más adultos, entonces vemos todas las oportunidades que hemos dejado pasar a través del tiempo y decimos, híjole, debí de haber estudiado y mucho, debí de haberme preparado. ¿Cuántas oportunidades he dejado pasar sin que yo haya podido progresar? Y este progreso se ve afectado de una manera cultural, social y, por supuesto, que es muy importante, la económica. Para hablar de este tema respecto de la superación, hoy nos acompaña una persona que conoce bien al dedillo y bien al punto este tema de la superación. El doctor Filiberto Benítez Hernández Perea, él es maestro en docencia y administración de la Escuela Superior y doctor en ciencias de la educación con una especialidad en investigación educativa, la informática, el desarrollo de entornos virtuales, multimedia y la función directiva. Por eso él es director, ¿por qué se preparó? Porque estudió un posgrado. Pero para hablar de estos temas, ¿por qué tengo que estudiar? Y decimos, fíjense nada más, ya después cuando lo platicamos es totalmente diferente. El kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura de la índole que tú desees estudiar. Pero además, no solo hoy en la actualidad, no solo es hablar de la licenciatura, ya terminé mi profesión, ya terminé mi carrera, ya soy licenciado. No, ahora tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, un posgrado supone la especialización y el conocimiento de las herramientas fundamentales que te ayudarán a ti, estudiante, a crecer tanto como profesional como personalmente. Porque además un posgrado implica responsabilidad, madurez mental, compromiso, disciplina y tiempo. Y tiempo es el que en ocasiones decimos no lo tenemos. Y no es que los egresados de las licenciaturas no lo tengan. Claro que sí lo tienen porque se han venido preparando a través del tiempo. Pero
Lo que pasa es que el nivel de exigencia en los posgrados es mayor, pero además, actualmente las empresas e instituciones te lo exigen. Hoy te dicen, anteriormente bastaba con que dijeras, soy licenciado. Hoy te preguntan, ¿qué especialidad tienes? ¿Qué cursos, qué diplomados has tomado? ¿Tienes alguna maestría? ¿Cuentas con algún doctorado? Pero para hablar de este tema se encuentra con nosotros, fíjense nada más, se encuentra con nosotros el doctor Filiberto Benito Hernández Perea. Él es, ya les había yo dicho, maestro en docencia y administración de la educación superior. Bien, maestro, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Muchas gracias. Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado, en donde tenemos una gran arremetida por parte de la tecnología. Esto ha provocado que se crean mercados más competitivos, en donde las empresas lo que demandan es profesionistas mejor preparados para poder resolver los problemas que se les presentan. Como usted bien lo dijo hace un momento, antes con una licenciatura era suficiente, era como estudiar para la vida. Hoy en día ya no nos alcanza. Hoy en día tenemos que estudiar para toda la vida una maestría, un doctorado. Esto nos va a permitir precisamente tener conocimientos, experiencias, adquirir competencias que precisamente las instituciones el día de hoy demandan. Quiero personas preparadas para que me puedan resolver situaciones. Los jóvenes cuando terminan una licenciatura a veces dicen, voy a esperar un momento para poder continuar mi formación. Hace un momento comentó, son tiempos a veces perdidos, pero también es necesario que adquieran una madurez. Claro. A través de los estudios de posgrado, es como un viaje al conocimiento, a lo intelectual, un viaje donde nos vamos a apropiar precisamente de ese conocimiento a través de la investigación. Vamos a conocer métodos, procedimientos, técnicas que son las que vamos a emplear para poder aplicarlas en la solución de problemas. El poder identificar un fenómeno social, pedagógico, psicológico, y cuáles son las causas que lo provocan y qué efectos son los que se producen, es precisamente lo que estas herramientas de técnicas, métodos y metodologías nos proporcionan para poder resolver esas situaciones. Bien, y ahorita que hablamos de tiempos, que decimos, la gente, y lo que comentábamos, la gente pierde el tiempo. En ocasiones dice la gente, me voy a tomar un año sabático, voy a platicar un ratito, voy a ver a mi novia, voy aquí, voy allá, y se nos fue el tiempo. Hablando de tiempo, sí se nos fue. Y entonces, cuando queremos retomar esa preparación, ¿qué pasa? Cuesta un poco de trabajo, porque precisamente tenemos expectativas. ¿Expectativas de qué? De una mejora económica, de un bien. Quiero comprar un auto, quiero comprar una casa. Quizás cuando se tiene esa edad de ser joven, una perspectiva de matrimonio. Y entonces pasa a segundo término la continuidad de una formación profesional. Lo dejamos para después. Después empezamos a integrarnos. Se nos hizo tarde. Y ya nadie quiere seguir estudiando. Y ahora nos cuesta trabajo volver a retomar. Es importante hacer un gran esfuerzo, estar consciente precisamente de esto. Es por eso que un estudiante que quiere hacer estudios de posgrado, pues debe de tener esa fuerza de voluntad, esa perseverancia, pero sobre todo el saber para qué quiero estudiar un posgrado. Hay quien dice, porque quiero ganar más dinero. Hay otros que piensan, quiero conocer más.
Entonces ahí es donde hay dos vertientes: estudiar para ganar más dinero o para conocer más. Al menos muchos de los estudiantes que estudian un posgrado dicen, bueno, yo voy a continuar mis estudios, voy a especializarme, y eso me va a permitir que yo me pueda ubicar, que yo me pueda acomodar en una empresa en donde pueda yo tener una mejora económica, que es una de las características precisamente de estudiar un posgrado, independientemente del desarrollo personal. Es una satisfacción el decir, tengo una licenciatura, pero ahora quiero un doctorado, pero ahora quiero especializarme, quiero aplicarlo, quiero transmitir mi conocimiento a otras personas, legar algo, una aportación, ser su guía, precisamente en el desarrollo de lo que es la investigación. Entonces, eso nos puede dar esas satisfacciones que nosotros buscamos. Técnicas y estrategias para investigar que vamos a obtener al estudiar un posgrado, al estudiar una especialidad, al estudiar un diplomado, al estudiar ¿qué? Bueno, precisamente cuando nosotros observamos lo que vimos en una licenciatura, vemos que es algo que está muy limitado. Cuando empezamos a estudiar una maestría y un doctorado, esa baraja de materias precisamente hace que conozcamos un tanto más esas técnicas, esos métodos, esos procedimientos. Esa investigación nos lleva a conocer precisamente cómo poder identificar un método, una técnica, cómo poder plantear un problema. Precisamente cuando nosotros estamos desarrollando una investigación, eso es lo importante: cómo ubico un problema, cuál es el fenómeno, dónde ocurre, a quién le ocurre, cuáles son las evidencias de esa situación, qué es lo que se causa en la sociedad. Yo tengo un problema, lo planteo, ¿cuáles son las causas que lo provocan? ¿Y cuáles son los efectos que se producen? Precisamente eso es una de las técnicas que más trabajamos y se llama la técnica del problema del árbol. Eso es una técnica que ha dado muchos beneficios a las personas que yo dirijo, y después de ahí se deriva la técnica del árbol de los objetivos. Cuando empezamos a hacer una investigación, tenemos una idea inicial, tenemos algo que estamos pensando, lo subjetivo. Ahora hay que llevarlo al plano objetivo. Pero si no conocemos herramientas que nos puedan precisamente proporcionar esa base de conocimiento, no podemos hacer un planteamiento eficiente de una situación que queremos resolver. Y entonces, el no tener esas herramientas, pues, implica que estamos atendiendo una situación que no tenemos el control y no sabemos hacia dónde vamos. Y hablando de control, perdóname que te interrumpa, mi querido doctor, aquí veo maestro, doctor, vean nada más, como maestro nos da una indicación, como doctor también nos da una indicación, de ahí la importancia y la relevancia de tener que prepararnos. Pero vean, bien, vamos a una cápsula temática del tema a efecto de poder comprender un poquito más allá del por qué es tan importante que tengamos que continuar con nuestra preparación. Vamos a una cápsula. Doctor, te invito a que veamos esta cápsula para que regresando demos un mensaje a nuestros amigos de redes sociales. Groserías, castigos, golpes y burlas son conductas normales aceptadas por nuestra sociedad como correctivos o recurso educativo hacia los niños. Sin embargo, estos correctivos son inválidos y no reflexionamos el gran daño que se les genera a los pequeños. Esta es una forma de favorecer e incrementar el maltrato infantil.
Algunas de las conductas contempladas como delito en nuestra ley y que comprenden el maltrato infantil son la violencia familiar, tipificada en el Código Penal Federal en su capítulo 8, artículo 343 bis, el abuso físico y mental reconocido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Un estudio realizado en 2007 por la Secretaría de Salud, auspiciado por la ONU, señala que en México se cometen diariamente 2 homicidios en contra de menores de 14 años, y en muchas ocasiones sucede a manos de los progenitores, familiares cercanos o de las famosas niñeras. De acuerdo con diversos estudios, la violencia durante la infancia y la adolescencia constituyen un factor de riesgo severo, ya que pueden lastimar el desarrollo psicológico, cognitivo o emocional de la persona. Eso también conlleva a presentar conductas delictivas o antisociales. La violencia en contra de los menores sucede en el momento en que como sociedad dejamos de preocuparnos por la forma de reprender a los niños. Nos referimos a la forma violenta en la que muchas veces los padres accionan en contra de ellos. No hay nada más importante que un niño. En sus manos se encuentra el futuro. Debemos erradicar el maltrato infantil y reflexionar en cómo reprendemos a nuestros menores. Cuídalos, guíalos y sobre todo ámalos. Cuidemos a nuestros menores. Regresamos, amigos, con La Ley en la Mano Oficial. Estamos tratando el tema del por qué es tan importante que te tengas que preparar. ¿Por qué? Porque de esta manera también evitas y previenes el maltrato a los menores, lesiones a los niños, que va a ser un tema de salud que más adelante vamos a tocar. Pero bien, estamos hablando con nuestro invitado, el doctor Filiberto Benito Hernández Perea, quien es maestro en docencia y administración de la educación superior y además doctor en ciencias de la educación. Bien, doctor, pero además, y van a decir los amigos de redes sociales, oye, ¿por qué así? Porque para prepararte y un lugar donde te puedes preparar y vas a aprender muchas técnicas y estrategias es el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, de donde ocupas un cargo. Así es. Bien. Soy el vicerrector del Colegio de Estudios de Posgrado. Bien, ya lo escucharon, amigos, y ahorita los van a invitar a que vayan al colegio también a apuntarse, anotarse para que sigan con su educación. Pero hablábamos y me comentaban, me llamó mucho la atención la técnica del problema del árbol y después viene otra técnica del árbol. Así es. A ver, no seas malito, un poquito más detallada para que la gente, ¿para qué le sirve esta técnica a la gente que está estudiando? Tenemos la experiencia de que cuando un maestrante, un doctorante está desarrollando su tesis, sí, muchas veces lo que piensa, el modelo que tiene aquí en la mente y el que está escribiendo, desarrollando, no coinciden. Es precisamente uno de los ejercicios que a mí me gusta mucho desarrollar con mis asesorados. Llegan y me entregan una tesis y les digo, a ver, va usted a emplear la técnica del problema del árbol, donde el tronco es el problema principal. Las raíces, las causas que provocan ese problema. Y las hojas, los efectos que se producen. Entonces, adelante, por favor. ¿Cuál es su problema principal? Causas, ponga varias causas. Efectos. Observamos que dentro de esas causas, muchas veces ponen alguna causa que puede ser psicológica, sociológica o pedagógica. Y entonces se les pide ordenar precisamente por esas categorías para que no vayan a desarrollar o entremezclar todas esas categorías y después se pierdan. Ahora, dígame, ¿qué efectos se producen? Ya que lo tienen, ahora vamos a checar contra lo que escribió. Y nos hemos encontrado que la mayoría de las veces no concuerda lo que piensan y lo que escriben. Entonces, eso nos permite precisamente hacer ajustes para que podamos llegar a lo que conocemos en investigación como el objeto de estudio. De donde entonces, ahora sí, conociendo el objeto de estudio, ya sé qué información es la que yo voy a buscar, qué fuentes son las que yo voy a necesitar
precisamente para poder desarrollar ese objeto de estudio. Esa es precisamente una de las técnicas que en la licenciatura es muy difícil que se les pueda enseñar. En cambio, maestría y doctorado recomendamos, trabajamos mucho esa técnica. Pero ¿por qué sería tan difícil enseñarle al alumno esa técnica del árbol en la licenciatura? Porque muchas veces quizás también es parte de los asesores que no la conocen o no la han estudiado o no la identifican o no hay tanto rigor de exigencia en una tesis a ese nivel. Debería, y así es como debería de ser. Claro. Pero observamos que precisamente muchas de esas técnicas no se aplican. Otra cosa, por ejemplo, los métodos de investigación cualitativos o cuantitativos. En cualitativo, dime si estás atendiendo un estudio de caso, un método de investigación-acción, de etnografía, de hermenéutica, y hablar de todos esos métodos implica investigación, investiga una profundidad precisamente que nos lleve a entender qué son esos métodos. Y muchas veces en una licenciatura o no se tiene el tiempo o no tenemos las materias suficientes como para poder desarrollarlos. Fíjate nada más, doctor, yo le decía a mis alumnos en días pasados, yo doy clases a nivel licenciatura, y le decía yo a mis alumnos, entre otras cuestiones, y les decía yo a mis alumnos, jóvenes, necesitan conectar lo que piensan, conecten su cerebro con su boquita, todos nuestros sentidos cuando estamos en la escuela, tenemos que conectarlos, hay que saber expresar. O sea, quiero decirles no, bueno, por acá tiene que salir un no, porque de repente decimos cada cosa que, híjole, ya no podemos. Y entonces precisamente esa técnica, en algún momento, fíjate que en algún momento, ahorita en nivel licenciatura, les puse música. Ay, profe, ¿por qué? Para que se me relajen, porque los veo muy estresados, como a los niños en el kinder, los veo estresados, y si les pongo música yo creo que es interesante esta parte. Y fíjate que sí me resultó más benéfico, pero además los jóvenes se relajaron, entre que vacilaron un poquito, pero se relajaron y fue muy interesante, Ahí ya después me platicarás algunas técnicas de cómo les sigo enseñando a la gente para que capten todas esas ideas que nos interesan. Amigos de redes sociales, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro invitado, al doctor Filiberto Benítez Hernández Perea, quien es doctor en ciencias de la educación, pero además es maestro en la docencia y administración de la educación superior. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta a través de redes sociales, con todo gusto, háganla, y en este momento nuestro invitado se las va a contestar, les va a responder. Bien, estamos hablando de la importancia del por qué tienes que superarte. Y ahora quiero ser enfático. Ahí donde nos comentas que eres vicerrector del Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, ¿cuál es la tendencia con los jóvenes al posgrado, a otro nivel, pues, que ya va más allá de la licenciatura? Nosotros como institución educativa de nivel superior, sí, tenemos que preocuparnos por desarrollar a los jóvenes, a los nuevos profesionales, de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque son personas que vamos a lanzar al mercado. Y esas personas en el mercado deben tener una actuación que no nada más va a representarlos a ellos, sino que va también a representar a nuestra institución educativa. Yo muchas veces hago énfasis en ellos. Usted necesita prepararse bien, tener amplios conocimientos, porque el día de mañana le van a preguntar dónde estudiaste. El colegio es su alma mater. Así es. Entonces,
Usted debe defender no nada más su prestigio como profesionista, sino también el prestigio de su universidad. Sí, pero además, fíjate que es tan importante cuando luego le dicen a la gente, ¿y usted de dónde estudió? Digo, en muchos lugares se escucha, ¿de dónde eres egresado? Y la gente no quiere platicar de dónde es egresada. ¿Por qué? No sé. Si les dé pena o qué circunstancia, pero lo acabas de decir, mi querido doctor, muy acertadamente o muy asertivamente. Es tu alma mater y debes de defender tu postura. Yo les decía, si usted es egresado de la, no sé, del Politécnico, de la UNAM, de donde me digas, privada o pública la escuela, si usted es egresado de ahí, usted defiende esa postura. Soy egresado de esta escuela, punto. Precisamente uno de los proyectos en los que actualmente estamos trabajando es en la identidad de los alumnos. A nivel de preparatoria, los jóvenes carecen de una identidad hacia su institución. Es probable que en la licenciatura la empiecen a adquirir y digan, esta es mi institución, yo la represento. Y precisamente por eso es que nosotros como institución educativa debemos trabajar mucho para que se logre esa identidad, que nuestros alumnos se sientan orgullosos de su institución y por lo mismo deben de salir bien preparados, con conocimientos, experiencias, habilidades, competencias, para que puedan hacer frente a las demandas que hoy en día tenemos en los mercados laborales. Fíjate que le comentaba a la gente ahorita que tú dices la demanda que se tiene actualmente con todos los jóvenes que están saliendo de todas las diferentes universidades, colegios privados, públicos y demás. Le decía yo a los jóvenes, pongan atención, aprendan, después de todo esto que salgan de aquí, vayan a leer más, vayan a prepararse. ¿Por qué? Porque detrás de ustedes vienen otras generaciones empujando, y ustedes tienen que es como les ponía yo el ejemplo, es como cuando levantas la mano, pero hay alguien que levanta la mano, pero hay alguien que se pone de puntitas y levanta más la mano. Y entonces les digo, son ustedes abogados, ingenieros, médicos, psicólogos, sociólogos, todas las profesiones. Y recuerden que detrás de ustedes viene mucho más gente. De ahí la importancia y la relevancia que nuestros jóvenes estudiantes hoy se preparen, hoy puedan ir más allá. Precisamente en los estudios de posgrado hacemos mucha énfasis en la enseñanza de lo que es la competitividad y la innovación. La competitividad la considero como una carrera en la que todos entramos, pero quien no corre al parejo, se atrasa, se queda atrás. Nosotros tenemos alumnos que precisamente nos dicen, hubo un examen de colocación, éramos 3,000, un ejemplo. Claro. Y solamente iban a aceptar a 300. Entonces, yo estaba compitiendo contra una cantidad impresionante de personas con las que solamente pues iban a quedar las menos, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué fue lo que pasé? Me quedé. Entonces esa persona tiene una satisfacción de haber estado en esa competencia y haber salido adelante. Pero además de todo, que la importancia de su alma mater, interesante es que tú pongas de tu estudiante, tu amigo egresado de una licenciatura y que estás en un posgrado, que estás en una maestría, en un doctorado, en una especialidad, en un diplomado. Es interesante que toda la vida te sigas preparando, que no dejes de prepararte, que acudas constantemente, seas constante en esa preparación tan importante que es para todos. Mi pensamiento es que al menos yo no podría entender lo que es la vida si yo no estoy preparándome constantemente.
me dedico también a lo que es precisamente el desarrollo de contenidos multimedia. Sí, ¿Sí? es un tema ¿Qué muy pasa? interesante. El día de hoy tenemos una tecnología. El día de mañana ya salió otra. Claro. Tengo alumnos que precisamente son empresarios, tienen una empresa en donde manejan esas tecnologías. En un momento dado, ellos son altamente competitivos. Yo como catedrático tengo que prepararme lo suficiente precisamente para poder enseñarles algo más de lo que ellos saben, de lo que conocen. Sí, fíjate que yo le decía a la gente, a ver, esto de la preparación, y tú lo dijiste al principio, doctor, la globalización. La globalización nos ha alcanzado a todos. Esta globalización generalizada en todas las materias nos ha llevado a que nos tenemos que preparar, y les ponía yo el ejemplo. Hoy salió un celular, y de las marcas que todo el mundo conoce, y mañana ya está el otro celular siguiente tocando la puerta. Oye, ya soy la nueva tecnología, vengo a que me usen. Oye, y ya apenas acaba de salir ese celular y ya está uno nuevo más. Es como cuando los reproductores de música empezaron igual, la grabadora y después el Walkman, y demás, ¿no? Y después el iPod y el iPod Nano, un aparatito así pequeñito, un cuadrito que sacaron, y una serie de cuestiones. La tecnología es tan importante para todas aquellas personas que se preparan. Para toda la gente es interesante esto de la tecnología. Ese es un tema que nos habíamos retrasado un poquito, pero que es interesante. ¿Qué más le podremos decir a la gente? ¿Por qué estudiar un posgrado? ¿Cuáles son las principales características? Superación personal, tener la satisfacción de tener grados, una mejor cultura, liderazgo, que las personas con las que yo trabajo, cuando hacemos frente a un proyecto, inmediatamente empezamos a proponer soluciones y ellos se dan cuenta y dicen, ahora sí ya sé quién es el líder. Sí, nos ha pasado mucho en congresos, en coloquios, ¿no? Sí, el posicionarnos en una empresa. Hoy en día las empresas, si no tiene una maestría, difícilmente lo van a contratar. Entonces buscamos eso, un mejor posicionamiento. Bien, mi querido doctor, vamos a un corte comercial y regresamos, y regresando del corte nos vas a platicar por qué es tan interesante que la gente se tenga que posicionar a través de su preparación. Vamos a un corte y regresamos.
Innovando Medios te invita al diplomado Comunicación Verbal y No Verbal. ¿Te gustaría adquirir conocimientos y herramientas para mejorar tu comunicación? ¿Te gustaría aprender técnicas efectivas para dominar las exposiciones durante juicios orales y otras actividades profesionales? ¿Te gustaría fortalecer tu imagen profesional, servicios y liderazgo? Asiste a nuestro diplomado, especializado para abogados. Para informes e inscripciones, contacta los teléfonos en pantalla y también al correo electrónico. Validez oficial con cupo limitado. Iniciamos 2 de junio. Te esperamos. Regresamos, amigos, redes sociales, con la ley en la mano oficial. Queremos enviar un cordial saludo. René Lozano, un saludo a ti, a Guadalupe Osorio, a Carmen Sánchez, Edgar Cerón, que se une con nosotros, Marcos Camacho y Elsa Blanco y demás personas. Y queridos amigos, bueno, hay ocasiones que la tecnología también falla, mi querido doctor, y entonces hubo por ahí algún fallo. Pero bien, les enviamos un cordial saludo. René, mándame el nombre de esa funeraria para que aquí nuestros amigos te vayan a buscar en esos momentos difíciles, que no es tan fácil hablar del tema de las funerarias, pero bueno, René, un saludo. Y bien, la importancia del posicionamiento a través de la preparación, del estudio de un posgrado. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando trabajaba en una empresa y al ver una estructura de organización, decían ciudadano, licenciado, maestro. Entonces veíamos que había ciudadanos. Poco a poco eso fue llamando la atención de las empresas y dijeron, no, espérate, en una estructura organizacional ya con puestos intermedios, de mando intermedio, no puede haber ciudadanos. Claro. Ahora tiene que haber licenciados, actuarios, ingenieros, pero se desprestigia mucho una empresa poniendo en su estructura organizacional de mandos intermedios hacia arriba un ciudadano. Ese famoso CC. Sí, entonces eso obligaba a que, oye, va a haber una oportunidad, pero van a concursar. Para eso se va a necesitar tener una licenciatura o una maestría para que se pueda concursar por el puesto. Y entonces eso nos motivaba mucho a seguir estudiando, a continuar. A mí me interesa el cargo. Ahora quiero ser el gerente, ahora quiero ser el subdirector, ahora el director. Y yo creo que eso sigue vigente, porque bueno, yo no consigo tampoco la idea de estudiar como para poder quedarme en los puestos últimos. Yo quiero ocupar ahora los cargos directivos, quiero posicionarme, eso me va a dar mejor nivel económico, mejor estatus, mayor respeto, porque eso también es importante. Y sobre todo, que me va a permitir desde ahí, algo importante en las empresas, tomar decisiones. La toma incidir, de decisiones. Así es. Precisamente en el rumbo de la institución. Se comentaba en alguna ocasión, dice, ¿qué tanto empleas tus estudios para resolver problemas? ¿O es más la experiencia que empleas? Yo creo que van de la mano. Tener estudios nos crea precisamente ese sentido crítico, analítico, que empleamos cuando tenemos un problema en puerta. Claro. Y darle la solución. Sin esos estudios, pues difícilmente podríamos conocer algunos procedimientos para poder satisfacerlos, solucionarlos. Así es. Sí. Y bien, mi querido doctor, y a ver, termíname tu idea porque no te quiero que te quedes a medio. Está bien interesante del por qué la gente se tiene que preparar más. Pues precisamente para poder tener esas competencias, ese nivel de conocimientos, esas experiencias que precisamente vamos a aplicarlas
en la solución y propuesta de problemas. En una tesis doctoral no puede haber nada más el identificar causas y el problema. No. Hay que proponer soluciones. Tienes que hacer una solución. Proponla, aterrízala. No puede ser un supuesto nada más. Claro. Realidades. Y precisamente es ahí en donde está la calidad de nuestra institución. Y proponer realidades. Muy bien. Un mensaje que quieras mandar a nuestros amigos de redes sociales para que acudan al Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. El Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México es una institución educativa de nivel superior que precisamente a través de sus programas de licenciatura, maestría y doctorado garantiza toda una trayectoria con nuestra institución. Y en cada nivel los vamos a ir preparando para que precisamente día con día hagan frente a este mundo globalizado que nos devora en caso de que no tengamos esa preparación. Los invito, ojalá que nos den la oportunidad de poder trabajar con ustedes en cualquiera de esos niveles. Muy bien, doctor. Y yo te invito a que en un siguiente programa que vengas a visitarnos otra vez, porque me gustaría que tocáramos el tema del por qué, la importancia y relevancia de que no solo estudies un posgrado relacionado con tu licenciatura, que estudies algo diferente, algo que se relacione y que vaya también más allá, como los estudios que tiene nuestro siguiente invitado, que fíjate, es interesante, porque además él, además de ser egresado de la UNAM, tiene una maestría en alta dirección, y él es médico, digo, él es doctor, nosotros somos doctores de una forma diferente, ¿verdad? Y él es doctor médico de la salud, pues, y entonces, pero además estudió esa maestría en alta dirección. ¿Cómo te va a ayudar esa maestría en alta dirección? Te dejo la invitación abierta, bueno, mi querido doctor Filiberto, para que en un programa, en un próximo programa, podamos venir y platicar esa temática del por qué la relevancia de que la gente se tenga que preparar. Bueno, esto de esta maestría es muy interesante. Sí. Precisamente porque hoy en día carecemos de líderes educativos. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento más, por favor. Hoy Sergio anda... Groserías, castigos, golpes y burlas son conductas normales aceptadas por nuestra sociedad como correctivos o recurso educativo hacia los niños. Sin embargo, estos correctivos son inválidos y no reflexionamos el gran daño que se les genera a los pequeños. Esta es una forma de favorecer e incrementar el maltrato infantil. Algunas de las conductas contempladas como delito en nuestra ley y que comprenden el maltrato infantil son la violencia familiar, tipificada en el Código Penal Federal en su capítulo 8, artículo 343 bis, el abuso físico y mental reconocido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Un estudio realizado en 2007 por la Secretaría de Salud, auspiciado por la ONU, señala que en México se cometen diariamente 2 homicidios en contra de menores de 14 años, y en muchas ocasiones sucede a manos de los progenitores, familiares cercanos o de las famosas niñeras. De acuerdo con diversos estudios, la violencia durante la infancia y la adolescencia constituyen un factor de riesgo severo, ya que pueden lastimar el desarrollo psicológico, cognitivo o emocional de la persona. Esto también conlleva a presentar conductas delictivas o antisociales. La violencia en contra de los menores sucede en el momento en que como sociedad dejamos de preocuparnos por la forma de reprender a los niños. Nos referimos a la forma violenta en la que muchas veces los padres accionan en contra de ellos. No hay nada más importante que un niño. En sus manos se encuentra el futuro. Debemos erradicar el maltrato infantil y reflexionar en cómo reprendemos a nuestros menores. Cuídalos, guíalos y sobre todo ámalos. Cuidemos a nuestros menores. Regresamos, amigos, regresamos una vez más con la ley en la mano oficial. Hablamos ya de la temática de el por qué, la relevancia, la importancia del por qué te tienes que preparar
no solo hasta el nivel licenciatura, sino porque tienes que ir más allá, a un diplomado, a una maestría, a un doctorado, un posgrado, y el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México te invita a que acudas con ellos y vayas y participes, te inscribas a todos esos cursos que ellos imparten. Y bien, ahora vamos a cambiar a una temática totalmente diferente. Ya les había yo dicho que nuestro siguiente invitado es egresado por la UNAM, cuenta con una maestría en alta dirección, actualmente es jefe del Servicio de Traumatología Pediátrica del Hospital Magdalena de las Salinas, nuestro amigo el doctor Marco Antonio Torres Barrón, quien hoy vamos a platicar un poquito más allá de cuáles son las lesiones más comunes que presentan los menores de edad. Porque además, amigos, existen diferentes tipos de maltratos a los niños, como lo son la sobreprotección, la desnutrición, las quemaduras, los pellizcos, el sacudimiento, el chicken baby y sus manifestaciones clínicas e implicaciones socioeconómicas de las madres solteras, el maltrato de los padrastros, las violaciones sexuales a los menores, mucho, el tema es muy extenso, esperemos que el tiempo nos dé, porque aquí nuestros amigos de técnicos nos dicen que el calor está haciendo bulla en todos lados. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿qué este calor tan impresionante que nos está atacando, cómo se relaciona con todos estos maltratos a los menores? Bueno, como causa-efecto no tiene una implicación directa, pero sí el hecho de que muchos de estos niños tengan que estar al cuidado de otras personas que no son sus padres, los pone en una situación de riesgo, ¿no? Son vulnerables, sobre todo los niños pequeños que no pueden hablar, que no se pueden defender. Entonces, desgraciadamente aquí en México, la población trabajadora muchas veces es en gran medida por muchas mujeres, y de estas mujeres muchas de ellas son madres. Entonces tienen la necesidad de dejar al cuidado de otras personas a sus hijos. Pero madres solteras. Madres solteras o madres normales, ¿no? Habitualmente la madre que tiene derecho a una guardería, pues su hijo está cuidado por gente calificada, gente que ha estudiado, gente que se ha preparado para el cuidado de los niños. Pero en ocasiones hay gente que no está preparada. Claro. Y la gente que no está preparada fácilmente incurre en algunos errores o en algunos descuidos que van a ocasionar lesiones a los niños menores, ¿no? ¿Por qué digo los niños que no pueden hablar? Porque son los niños más pequeños. El niño que puede hablar puede decir: tengo frío, tengo calor, me duele, me caí, me pegaron, ¿sí? Pero el niño que no puede hablar, esa es la población de riesgo, ¿no? Uno de los padecimientos en traumatología pediátrica muy frecuentes es el famoso codo niñera. Codo de niñera. El codo de niñera es cuando un niño hace un berrinche o se quiere tirar en el piso y la gente que está a su cuidado, el adulto, lo jala, y al jalarlo le subluxa la cabeza del radio. Es cuando todos, ándale chamaco, levántate, y le da uno el jalón. Le da uno el jalón. Ya. Exacto. Se dice que es codo de niñera porque habitualmente las niñeras son quienes están a cargo de esos niños, pero mayoría de las ocasiones no. Entonces ellos tienen la situación de que se subluxa la cabeza del radio, y esto les condiciona pues una incapacidad para la movilidad, dolor, ¿sí? Y la gente que está a su cuidado pues se desorienta, se desubica y dice: pues ¿qué le pasó? ¿Dónde le duele? Se queja tiene llanto, pero como no puede hablar, no ubican el dolor. Puede ser el hombro, puede ser el codo, puede ser la mano, no puede levantar el brazo. Entonces es cuando acuden al hospital o acuden con gente calificada, algún pediatra, y les orienta y ya les dice de qué se trata, qué fue lo que sucedió, ¿no? Hay un movimiento que le llamamos nosotros de pronación forzada o pronación dolorosa, y eso subluxa la cabeza del radio, ¿sí? Llegan con el médico, hace maniobras de reducción, corrige esa luxación, inmoviliza el brazo y el antebrazo y se corrige el problema. Se quita el dolor y el niño nuevamente vuelve a adquirir su movimiento
de extensión y flexión del codo. ¿Y qué es lo que no deben, doctor? ¿Qué es lo que los padres no deben de hacer, o los adultos que cuidan a esos menores, para no agravar esa lesión? ¿Qué es lo que no deben de hacer? Lo que se debe hacer es, cuando un niño pequeño hace el berrinche, hay que dejarlo solo, ¿sí? No le va a pasar nada. No hay que jalarlo ni de los cabellos, ni de los brazos, ni de la ropa, ¿sí? Simplemente hay que dejarlo, darle sus 10, 15 segundos de berrinche, y el niño nuevamente se va a reintegrar a su situación normal. Sí, porque habrá gente amigos de redes sociales que no estén de acuerdo con lo que estamos comentando, ¿no? Porque van a decir, sí. No, levántalo. Digo, yo veo por ahí que los estudiosos como tú, que saben de todas estas cuestiones, dicen que cuando el niño está así, no se le jale del brazo y que se le levante por las axilas, ¿no? Pero lo más recomendable es déjenlo que haga su berrinche. ¿Sí? Okay, que doctor. Pase su estado de estrés y luego viene su estado de relajación, se va a relajar solito. No hay que insultarlo, no hay que golpearlo, no hay que martirizarlo de ninguna manera, ¿sí? Todos los niños son así, todos los niños pasan por esas etapas, ¿también los y adultos? Hay que reconocerlas, también los adultos. Porque yo he visto muchos adultos que hacen muchos berrinches y luego, pero ahí es el nuevo, ¿cómo le damos un jalón? Sí, ¿verdad? El que se le quieto ahí, hombre, ¿no? Bien, doctor, tú como jefe de pediatría o del servicio de traumatología pediátrica en Magdalena de las Salinas, ¿cuáles las lesiones más frecuentes que pueden ver ahí ustedes? Bueno, del grueso de la población infantil que sufre un trauma, sí, habitualmente son las caídas. Las caídas que traen como consecuencia una fractura en la muñeca o una fractura en el codo, ¿sí? Habitualmente las fracturas en los niños son muy frecuentes, y sobre todo en ciertas etapas del año, sobre todo cuando los niños no tienen cuidados. Los niños, en ocasiones en la época de vacaciones, en verano, en diciembre o en algún periodo de Semana Santa, es cuando están en su casa y es cuando están más expuestos a tener accidentes. Cuando tienen supervisión por alguna persona, por algún maestro, por algún familiar, son menos frecuentes, pero cuando están ellos solos, son muy temerarios y hacen las cosas más raras posibles, ¿sí? Subirse a una ventana, subirse a una azotea, caerse de una escalera, subirse a un mueble, subirse a una mesa, a un sillón, y aunque sea una caída de una pequeña altura, a veces les ocasiona una fractura en el codo o en la muñeca habitualmente. Te digo, si a los adultos se cae uno y se lastima uno, los chamaquitos, todos los niños, cuanti más. Y doctor, y por ejemplo, decíamos, la sobreprotección. La sobreprotección se considera como una forma de maltrato. ¿Por qué se considera una forma de maltrato? Porque no le permitimos al niño tener su independencia. Tener su independencia tanto mental como física y emocional. Tratamos de estarlo controlando, tratamos de no permitirle muchas cosas. Y eso a la larga le va a perjudicar a que no desarrolle habilidades, a que no desarrolle destrezas que le permitan defenderse, que le permitan tener buenos reflejos y evitar una caída, evitar una caída de un árbol, ¿sí? Fíjate, doctor, qué tan importante es para nuestros amigos en redes sociales la importancia que tiene el que no sobreprotejamos a nuestros hijos. Qué importante y qué relevante es saber y conocer de todo esto. Sí, por supuesto. Porque es increíble, pero además, doctor, entre la sobreprotección, el codo de niñera, las quemaduras que en estas fechas que ya vienen vacaciones, híjole, yo creo que se va a incrementar, ¿no? Sí. La quemadura en sí en el niño se presenta, hace ratito mencionábamos que hay factores socioeconómicos, socioculturales, sobre todo en los domicilios donde no cuentan con un baño, con una regadera. Calientan el agua, la ponen en el piso y anda el niño corriendo y de repente no se da cuenta que hay una
cubeta de agua caliente o un recipiente con agua caliente y accidentalmente se cae y se puede quemar las manos, los pies o alguna parte de su cuerpo. Y eso pues es un accidente que en determinada población se ve con mucha frecuencia. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia. Precisamente hoy en la mañana había una niña que estaba un recipiente de agua caliente, iba corriendo y cayó y metió sus bracitos, sus manitas y los antebrazos en el agua caliente. La llevaron a un sanatorio particular donde no recibió la atención especializada, la atención requerida, y llega 5 días después con nosotros, ¿sí? Con complicaciones cutáneas bastante importantes, ¿sí? Que ameritan hacer una cirugía de urgencia, ¿sí? Qué barbaridad. Bueno, pues a esta chiquita ojalá Dios quiera que se componga rápido para que sane y se reintegre a su vida cotidiana, ¿no? Así es. Doctor, ahora, los sacudimientos, eso que agarra uno a los chamacos y, ¡ay, mi vida, mira nada más! Y los levanta uno y los ande a uno sacudiendo. Ese problema del sacudimiento, o en inglés le llaman chicken baby, ¿sí? Que es el equivalente a la traducción, es cuando un niño no nos hace caso, ¿sí? Nos desesperamos, lo agarramos de los hombritos y lo sacudimos, ¿sí? En forma repetitiva y en forma agresiva. Entonces, esto nos puede ocasionar, aparte de un problema cervical, a veces hasta una hemorragia cerebral, ¿sí? A veces el niño aparentemente estaba bien y en la tarde el niño ya tiene un letargo, puede tener vómito, puede tener incluso pérdida de la visión en forma temporal o permanente, porque se hace una hemorragia a nivel occipital y frontal. El cerebro tiene dentro del cráneo, parece una gelatina, ¿sí? ¿Sí? No es el contacto directo entre el cerebro y el hueso, sino existe un espacio, y ese espacio, cuando hay ese sacudimiento, hay un efecto de golpe y contragolpe, y esto nos puede condicionar una hemorragia occipital, ¿sí? Y si esta hemorragia va en evolución, nos va a dar manifestaciones clínicas más severas, como sería el vómito en proyectil, la cefalea, la inquietud, el llanto constante y obviamente la preocupación de los familiares, ¿no? No saben qué tiene el niño y llega al hospital, se revisa y habitualmente no nos informan del mecanismo que produjo la lesión, sino por hallazgos de tomografía o de radiografías podemos sospechar lo que ocurrió. A veces también cuesta trabajo hacer el diagnóstico. Sí, hombre, entonces, ¿qué le recomendamos a los papás? Pues que eviten que a sus niños les hagan eso, definitivamente. No sacudan a sus niños, eviten que los sacudan, porque además en ocasiones en juego sí sacuden a los niños. Sí, de hecho hay padres que para cerciorarse del cuidado de sus hijos ponen cámaras ocultas en sus domicilios y ven qué trato les da la persona que lo está cuidando durante el periodo que no están ellos presentes. Y en esas filmaciones han aparecido cómo los agreden, cómo los maltratan, y una de esas es el sacudimiento del que estamos mencionando, ¿no? La importancia y la relevancia. Doctor, antes de que me gane el tiempo, porque ya nos está ganando el tiempo, nos pregunta un amigo de redes sociales. Dice, tengo una bebé de 15 días de nacida y me dijeron que tiene luxación de cadera y pie equino. ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? Bueno, si ya le hicieron el diagnóstico, yo creo que la gente que le hizo el diagnóstico la va a orientar o la debe de orientar de que debe de acudir a un hospital donde se maneje este tipo de patologías. Este tipo de patologías es una patología de tipo ortopédica, no es un padecimiento traumático, sino es un padecimiento que se gestó durante el embarazo. Entonces, hay los medios y hay los tratamientos adecuados para tratar a un niño desde el nacimiento hasta antes de la adolescencia.
¿Y a dónde le podríamos recomendar a esta persona que lleven a esta criatura? Por ejemplo, está el Instituto Nacional de Ortopedia, que está en la zona sur de la ciudad, Calzada México, Xochimilco. Sí. Está el Hospital Federico Gómez, están los hospitales del Departamento del Distrito Federal, están los hospitales del ISSSTE y los hospitales del Seguro Social, donde todos tienen personal calificado para manejar este tipo de patologías. Y si no, doctor, diles, búsquenme a mí, y si no, que yo que yo lo voy a atender, hombre, para que vean que nuestros invitados tienen la capacidad y además son altamente preparados. Nuestro anterior doctor en educación, fíjense nada más, y hoy doctor en la salud. 2 doctores de gran conocimiento, gran relevancia y gran renombre. Bien, doctor. El Chicken Baby, que es lo mismo que el sacudimiento y las implicaciones. La desnutrición, doctor. La desnutrición básicamente se da en esferas donde la gente tiene un poder adquisitivo bajo, definitivamente. Pero hay veces que, como una forma de descuido, a veces los padres tienen algunas ideas y les evitan a los niños ingerir determinados alimentos. ¿Sí? Hay padres que le evitan a los niños comer verduras, hay padres que les evitan comer a los niños frutas, ¿sí? Y sobre todo los niños más pequeños les dan mucha leche o mucho atole, y es a los niños que les dicen son atolantes, ¿no? En vez de tomar leche les dan atole. Entonces estos niños, lo que tienen aparte de una desnutrición, tienen problemas de anemia, ¿no? Tienen una baja de hierro a nivel sanguíneo y eso va a repercutir en su formación, en su desarrollo, en su crecimiento. Entonces sí atole, pero con leche. Atole, pero con leche. Y una comida variada desde el año de edad, ¿sí? El niño desde los 8 o 9 meses ya puede ingerir alimentos. Los médicos pediatras insisten que el niño debe tener su lactancia materna hasta el año de edad. Pero al año de edad el niño ya puede ingerir cualquier tipo de alimentos, ya tiene sus incisivos maduros, ya los tiene expuestos, ¿sí? Entonces ya puede tener otro tipo de alimentación y no nada más a base de leche materna, del pecho o del atole, ¿no? Y habrá gente que nos esté viendo y que más adelante reproduzca este programa y diga, bueno, yo no tengo la capacidad económica para poder darle una dieta balanceada a mi niña, a mis hijos o a mi hijo, no sé. ¿Qué canasta básica les puedes recomendar, doctor? Bueno, desgraciadamente nuestra sociedad ha crecido en forma desproporcionada y el mismo gobierno se ha dado cuenta de esa necesidad y ha creado comedores comunitarios, sí, donde incluso hay personas que a muy bajo costo pueden tener el acceso a los alimentos. Pero a veces no son los alimentos básicamente los que nos van a resolver el problema, sino viene la educación. Si nosotros no tenemos una educación básica, no tenemos la capacidad para detectar algunos problemas y a veces no facilitamos que nuestros hijos tengan una dieta variada. Y me refiero a una dieta variada en cuanto a carne, a verduras, frutas, lácteos. A veces lo que hacemos es permitirle al niño que coma muchas frituras, que coma muchos carbohidratos. Y por eso en la actualidad el problema de la obesidad en México es muy importante. México y Estados Unidos son los países punteros en obesidad. Casi el 30% Mira, doctor, yo por eso de su población padece obesidad. Y esto es por malos hábitos. Y los malos hábitos se forman desde la infancia, ¿sí? Entonces, no tenemos una buena educación en alimentación y eso nos condiciona a que nuestra alimentación sea pobre en aporte proteico o en grasas, ¿sí? Bien. Amén, como dicen,
de hacer ejercicio, de tener otras actividades que le permitan al niño quemar grasa, ¿sí? Quemar esas sobrecalorías. Los niños ya no andan en bicicleta, ya no corren, permanecen mucho tiempo en su hogar, ¿sí? Entonces eso los limita y no les permite, como en épocas pasadas, tener una diversidad de actividades, ¿no? Pero todo esto viene asociado, doctor. Fíjate que anteriormente mamá o papá, más bien mamá normalmente era quien se quedaba al cuidado de la casa y el cuidado de los niños, y de alguna manera salían, los chamacos salían a la calle a jugar. Hoy mamá trabaja, papá trabaja, hay una niñera, la abuela, el tío, la prima, el sobrino, hay alguien que está cuidando, alguien ajeno a esos hijos que está cuidando, es decir, ajeno en cuanto a que no son los padres, están cuidando a esos niños. Y ya no los dejan salir a la calle, ya no juegan, ¿sí? Ya no pueden andar en la bicicleta y todo eso. Es una disociación que se ha dado a través de los tiempos por toda esa evolución y por todas las necesidades que han ido creciendo en los entornos familiares. Entonces, ¿cómo pudiéramos invitar a nuestros amigos? Porque además ahí te viene otro tema que también es muy fuerte, doctor: los abusos sexuales en los menores de edad, que muchas de las veces se dan por algún familiar, o por el padrastro, o por igual algún desconocido. Bueno, contestando a tu primera pregunta, el niño tiene que tener mucha actividad física, y creo que aquí el papel de las escuelas juega un papel muy importante. Si el niño permaneciera más tiempo en la escuela y tuviera más actividad física, y sobre todo los profesores detectaran a los niños que tienen sobrepeso y obesidad, nos ayudarían mucho a disminuir este problema. Y que los padres, por su parte, en sus domicilios, facilitaran que esos ejercicios se continuaran, ¿no? Que fueran a nadar, que fueran a practicar algún deporte de acuerdo a su edad y a sus posibilidades económicas. Eso sería contestando tu primera pregunta. Y la segunda, pues el niño que está a cargo de algún familiar es un niño vulnerable. Es una población vulnerable porque permanece mucho tiempo con una persona. Si esta persona no tiene una educación y no tiene una preparación y respeto por los niños, fácilmente va a incurrir en algún delito de estos. Y a veces los delitos sexuales van desde cosas muy leves hasta cosas muy severas. ¿A qué me refiero cuando digo cosas muy leves? A veces es el manoseo, ¿sí? A veces es el hacerles caricias. Si el niño no sabe hablar, no sabe decir sí o no sabe decir no, pues es permisible lo que le haga un adulto. Entonces, de ahí en adelante pueden pasar muchas situaciones. Entonces, yo creo que el padre o la madre debe de estar muy al cuidado y conocer muy bien con quién deja a sus hijos. Sí, a la persona que te ayuda a cuidar a tus hijos, híjole, conócela bien. Pregunta quién es. Si es alguien ajeno a tu familia, pregunta, conócelos bien. Y si es alguien de tu familia, también pregunta y conócelos bien. Porque bueno, pues finalmente están, si bien es cierto, son parte de tu familia, pero no son parte de tu entorno en el que día a día estás. Doctor, como ya nos ha ganado otra vez el tiempo y el tema es importantísimo, te vamos a dejar abierta la invitación, pero antes de irnos, doctor, sí me gustaría que pudieras darle una recomendación a nuestros amigos en redes sociales de cómo poder cuidar a sus hijos para evitar lesiones y para evitar los maltratos y los abusos sexuales. Bueno, pues la mejor recomendación para evitar este tipo de problemas es que estén más tiempo con sus hijos, que estén más al cuidado de sus hijos. Y cuando no están al cuidado de sus hijos, cuando tengan oportunidad de bañarlos, revísenlos bien. Revísenlos bien, que no tengan problemas en el cabello, porque a veces les jalan los cabellos. Que no tengan pellizcos, moretones o lesiones cutáneas. Pueden tener hasta quemaduras por cigarro, ¿sí? La otra sería que revisen el área genital, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que un niño está siendo abusado sexualmente porque cuando está en quirófano lo descubrimos y nos damos cuenta
que sus genitales no tienen la forma ni tienen el desarrollo que tiene un niño de esa edad. Entonces, los familiares desconocen, ¿sí? Y a veces es un problema médico, legal, a veces confrontar a la familia, confrontar al tío, a la tía, al sobrino, a la sobrina, quienes están a cargo de esos niños, ¿sí? Y es bien importante hacer hincapié en esto, ¿sí? Para muchos será muy complicado, como ya lo dijo el doctor Torres, poder conocer e identificar a quién te ayuda a cuidar a tus hijos. Pero es una recomendación de uno de nuestros expertos que hoy ha acudido a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Agradecemos mucho el favor de su atención. Le mandamos un saludo a Ivonne Santos, Pita Ruiz, que se unió también, un saludo, Ana Camacho, Nancy Zamorategui, Marcos Camacho, Guadalupe Osorio, Carmen Sánchez, René Lozano, Alejandro Salinas, que lo vimos que se unió, Edgar Cerón, Elsa, y a todos nuestros amigos que hoy han acompañado a este programa de Con la Ley en la Mano Oficial. Un fuerte abrazo, un gran saludo, cuídense con estos calores tan fuertes, doctor. Sí. Recomiéndales algo, que se cuiden para estos calores tan fuertes porque está complicado. Pues hay que ventilar bien las habitaciones, los lugares de trabajo, para soportar este calor intenso. Amigos de Con las redes sociales, perdón, amigos de Con la Ley en la Mano Oficial, fíjense nada más lo que hace el calor en uno, qué barbaridad. Pero bueno, le causó la gracia aquí a nuestros compañeros de aquí del programa, del staff, y les damos las gracias por haber estado con nosotros. Sugieran temas que quieran que se toquen, invitados a quien ustedes crean y quieran puedan venir, y te invitamos, amigo de redes sociales, que eres experto en un tema, que acudas con nosotros. Escuchen nada más cómo estas gentes se ríen y se ríen, pero cuando ellos se equivocan, híjole, no quieren ni que les digan nada. Ellos sí me hacen bullying, que también, doctor, ese es un problema, nos hacen bullying a los adultos, y el bullying de los adultos es más complicado que el bullying de los menores. Amigos, muchas gracias por su atención, les deseamos la mejor de las tardes, nos vemos en la próxima de Con la Ley en la Mano Oficial. Buenas tardes. Te invitamos a que sigas nuestro programa a través de las redes